Mes, así que es un mes bonito. Y bueno, le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 es un versículo que forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando muchas cosas fundamentales que nosotros hoy podemos aprender, pero que también establecía principios. Muchos de esos principios eran principios éticos para sus discípulos y para sus seguidores. Y en Mateo capítulo 6, en el versículo 6, es donde Jesús está instruyendo acerca de la oración. Y si usted recuerda, la oración de Jesús es esa oración que instruye a sus discípulos a cómo orar sin caer en la hipocresía. Y dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y empieza a darnos esta oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, que dice por todos los siglos. Amén. Y el título, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, se encuentra justo en el versículo 11 de este capítulo de Mateo, donde dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a dar el pan de cada día el día de hoy? Amén. El Señor nos va a dar lo que necesitamos, justamente lo que necesitamos. Y le invito a que haga una oración conmigo antes de continuar. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo que nos das, de estar reunidos, Señor, como iglesia, como un cuerpo. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Señor, tu palabra es viva, Señor, y llega hasta lo más profundo, toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tú me des la gracia para comunicar tu mensaje, Señor, pero que también, Señor, tú abras los corazones de cada persona que está aquí, Señor, que mientras ellos disponen su tiempo, su mente, Señor, mientras ellos disponen, Señor, de su corazón, que tú seas, Señor, el que deposite esa semilla ahí dentro de esa tierra que ha sido preparada para recibirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quisiera comenzar con una historia que leí acerca de la Guerra Fría. Esta historia habla acerca de esa Guerra Fría que hubo en Corea del Norte y Corea del Sur. Y en esta guerra se dice que duró alrededor de 3 años. Empezó en 1950 y cuando empezó esta guerra dice que cobró la vida de más de 1 millón de personas en esta guerra. Y entre ese 1 millón de personas se dice que quedaron alrededor de 100,000 niños huérfanos. Nomás ponga esa imagen en su cabeza, ¿cuánta cantidad de niños había que estaban huérfanos? Al término de esa guerra, este gran número de huérfanos pues empezó a ser difícil para poder ayudar a que esos niños crecieran bien. Entonces hubo muchos esfuerzos de muchos países, los cuales enviaron ayuda. Y entre esas personas que ayudaron, ahora que ya pasó el tiempo, contaba una historia. Y decía que cuando él llegó y vio todos esos niños que estaban huérfanos, dice, nos empezamos a dividir entre la ayuda que había llegado y se empezaron a dividir en sesiones en diferentes lugares para mantener los más que se pudieran de niños. Y dice, se les daba su comida, su alimento, 3 veces al día, dice, se les alimentaba a estos niños. Dice, pero había algo bien curioso. Al llegar la noche,
estos niños se ponían bien inquietos. Dice, y había una inquietud en sus corazones. Y dice, entonces nos pusimos a investigar el porqué de la inquietud en estos niños durante la noche específicamente. Y cuando investigaron, encontraron que estos niños, al llegar la noche, ellos temían no tener qué comer el día siguiente. Imagínense eso. Temían de que no hubiera nada y había una ansiedad en sus cuerpos que no los dejaba dormir. Entonces comentaba esta persona que vivió eso, dice, entonces lo que hicimos, nos propusimos de hacer algo y agarramos un pedazo de pan y se lo poníamos entre sus manitas de aquellos niños cada noche. Y cuando ellos tomaban ese pan en sus manos y lo tenían en sus manos, dice que entonces podían dormir. Dice, no se lo tenían que comer, no tenían, nomás agarrarlo. Y al estarlo deteniendo durante la noche, podían dormir porque sabían que tenían el pan para el día siguiente. Y yo me ponía a pensar en esto, y al ver todo lo que pasó en esa Guerra Fría, de hecho hay un documental que se ha hecho, usted lo puede buscar en internet, lo puede ver, lo han hecho un video también. Y yo me ponía a ver esto y decía, ese pan era una señal de seguridad para estos niños. Les recordaba de que iban a tener provisión para el siguiente día. Y dice esta persona, efectivamente eso ayudó. Estos niños ahora podían dormir porque sabían que no les iba a faltar el alimento para el siguiente día. Y cuando yo me ponía a ver esto, veía que muchas veces nosotros estamos así también. O podemos caer en esto, en el que nos preocupamos si el día de mañana habrá algo. Y muchas veces estamos como estos niños, que necesitamos tener el pan en la mano para decir, mis necesidades físicas necesarias están cubiertas. Y si usted se pone a pensar el día de hoy, ¿a poco nuestras necesidades no están cubiertas el día de hoy? ¿Le da gracias a Dios por eso? Amén. Yo cuando veía esto también me encontraba con otra historia y decía que Corea del Norte el año pasado acababa de condenar a un bebé de 2 años a cadena perpetua. De 2 años a cadena perpetua, solo porque se encontró en su familia una Biblia. Y no solamente al bebé, claro, a toda la familia, contando el bebé. A una cadena perpetua en la cárcel solamente porque se encontró una Biblia. Nosotros podemos tener la Biblia, podemos leerla con tanta libertad, podemos reunirnos como el día de hoy, y eso es algo para darle gracias a Dios el día de hoy. Y mientras yo me ponía a ver todo esto y quería conectar el tema con el tema de la semana pasada, usted recuerda, la semana pasada hablamos del discernimiento de su voluntad y vimos principios de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros veíamos que la voluntad de Dios está la voluntad general, que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y que cuando la leemos la conocemos. Pero también dijimos que el Señor nos da una voluntad específica para cada uno. Tenemos la voluntad general, pero luego también tenemos la voluntad específica, la que Dios nos ha dado a usted, a mí, y como leíamos la semana pasada a Pablo cuando le dijo adelante, ¿verdad? Cuando le decía para y cuando le decía ve, continúa. Y vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice el apóstol de la siguiente manera, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme, ¿a qué? Conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer Él? Él nos oye, y dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si queremos hacer una oración efectiva, si queremos hacer una oración bíblica que sea escuchada por Dios, esta oración debe de ser una oración conforme a la voluntad de Dios. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. La semana pasada
hablamos acerca de conocer la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios, que podamos discernir. Si nosotros estudiamos la palabra, vamos a conocer la voluntad de Dios. Por ende, cuando usted ore, su oración va a ser una oración efectiva, porque usted conoce la voluntad de Dios, conoce a Dios, y cuando usted ora sabe que es la voluntad de Dios. Y no va a estar orando, bueno, Señor, ¿verdad? Si no es tu voluntad, o más bien, o si es tu voluntad, o no va a estar con esa duda de que si es su voluntad, porque usted va a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 9, vaya ahí junto conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo decía lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento ¿de qué? De su voluntad. Fíjate la oración de Pablo. Dice, desde el día que oímos que ustedes se han convertido, les decía a los colosenses, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice el 10, para que entonces andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo una vez más en el conocimiento de Dios. Y yo veía, hermanos, que es bien importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad revelada por medio de la palabra de Dios. Cada que usted abre la palabra de Dios, usted está creciendo en el conocimiento de Dios y por ende en el conocimiento de su voluntad. Así que cuando usted ore, usted va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios porque conoce a su Dios, porque conoce lo que Él quiere para usted. Y podrá caminar también conforme a la voluntad de Dios. Podrá discernir, como decíamos la semana pasada, la voluntad de Dios específica para su vida. Si ya no nomás la general, sino, Señor, ahora puedo ver cuál es tu voluntad para mi vida. Ahora puedo conocer tu voluntad específica. Y cuando usted ama la palabra de Dios y se empapa de ella, no para debatir, no para ganar argumentos, no para enorgullecerse de lo mucho que sabe, sino que usted ama la palabra, se empapa de ella para aplicarla, para obedecerla. Y cuando usted hace eso, usted se llena del conocimiento de Dios, se empapa del conocimiento de Dios. Usted está llenándose de Dios para poder orar una oración concisa. No tiene que ser una oración larguísima, una oración pequeña pero concisa, una oración pequeña pero que va de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor te escucha. El Señor quiere que lo obedezcamos, que tengamos su palabra y nos llenemos de ella siempre, nos empapemos de la palabra de Dios. Que cuando tú vas caminando, la palabra de Dios está sobreabundando sobre tu vida. Y yo veía, por ejemplo, el Salmo 119. Es un compendio larguísimo de versículos. De hecho, es el salmo más largo o el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Este Salmo 119 es un compendio de 22 escritos. Y estos 22 escritos, cada una es una letra del alfabeto hebreo. Por eso hay 22. Y cada uno de esos capítulos, podemos decirlo así, 22 capítulos dentro del Salmo 119, es un pequeño, se dice compendio, de 8 versículos. O sea que si lo pone 22 por 8, nos da de los 176 versos de este Salmo. Pero en cada uno de estos compendios usted va a mirar unas palabras bien hermosas, que es amar la palabra, que es obedecer la palabra. Fíjese, vaya conmigo 119 versículo 2. Fíjate lo que dice.
Empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Dice, aquellos que con todo el corazón buscan la palabra de Dios. Y luego dice el 9, vaya el 9, ahí mismo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego dice el 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está hablando, me he empapado de tu palabra. ¿Para qué? No para enorgullecerme, sino para no pecar contra ti, para ponerla por obra. Dice el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Fíjate el corazón del salmista. Y luego dice el 23, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba, ¿en qué? En tu palabra, en tus estatutos. El 24 dice, pues tus testimonios son mi delicia, mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios le decía, es en lo que me deleito, es en lo que me aconseja. Y dice el 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, he puesto tu palabra, Señor, delante de mí, lo he escogido tu palabra. Y dice el 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y vaya conmigo al 47, dice, y me regocijaré en tu palabra, los cuales he amado. Dice el 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, a tu palabra que amé, y meditaré en tus estatutos. El 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. El 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, su palabra. Y dice el 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y dice el 97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ¿cuánto? Todo el día es ella mi meditación. Y dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y dice el 99, más que todos mis enseñadores he entendido. Y dice, porque tus testimonios son mi meditación. Dice el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Dice el 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y si usted continúa, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Y continúa hablando. Si usted ve el 111, el 113, el 119, yo he amado tus testimonios. Había un amor por la palabra de Dios. Había un deseo, un anhelo por la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo para conocer lo que Dios tiene para ti? Para conocer su voluntad, no solamente general, pero individual para su vida. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Has amado sus testimonios? ¿Has amado su ley? ¿Que la has hecho tu meditación de día y de noche? ¿Que no paras y no puedes parar de leer la palabra y decir, ay, qué hermoso es esto que Dios tiene para mí? Empaparnos de la palabra de Dios. El salmista una y otra vez decía, ahí he encontrado mis fuerzas, ahí he encontrado mi socorro, delicias a tu diestra, delicias en la palabra de Dios. No se le dificultaba a este salmista orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque conocía a Dios, porque su delicia estaba puesta en el Señor. La pregunta es para nosotros,
¿Podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios para orar de acuerdo a su palabra? Y estar seguros de que Él nos oye. Y no solamente que Él nos oye, sino que contestará la oración porque estás orando de acuerdo a su voluntad. Volvamos una vez más a Mateo capítulo 6. Donde está la oración de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 11. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo vea que esta es una petición que se encuentra en estos versos de esta oración de Jesús, que nos habla de cómo el Señor quiere que vivamos dependiendo de Él, pidiéndole que supla nuestras necesidades, que nos sostenga diariamente. Por eso la oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de que nosotros oramos al Señor diariamente por el sustento. Tú dices, bueno, es que yo tengo el sustento, pues ¿para qué oro por eso? Pues es el Señor que te da las fuerzas para que obtengas ese sustento. No nos está diciendo que pidamos riquezas, ni mucho menos está diciendo que pidamos por nuestros deseos, sino por nuestras necesidades, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Nos está diciendo, haz conocer tus necesidades al Señor, confiando de que Él proveerá. Y si usted presta atención a esta oración, Jesús comienza glorificando al Padre, Padre nuestro, diciendo, tú eres mi Padre, tú eres el que nos ve, el que nos cuida, estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando usted llega al verso 11, comienza con una petición. Y si usted nota algo, después de glorificar a Dios en la oración, hace una petición y no son por cosas espirituales, sino por una necesidad física, que es el sustento diario. Le dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 13 nos dice, y no nos metas en tentación. Pero cuando vemos la primera petición de Jesús es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando nosotros estudiamos la palabra pan, viene del término utilizado que abarca todo alimento. Sugiere que está hablando de todas las necesidades físicas humanas. Eso es lo que está hablando aquí. Y esto nos deja una lección. Porque quizás algunos pregunten, entonces, ¿se vale orar por nuestras necesidades básicas, sabiendo que el Señor las suple de todas maneras? La respuesta es sí, se vale y es necesario orar por nuestras necesidades básicas. Lo que no se vale es angustiarse por las necesidades básicas, pero sí se vale orar por ellas y decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos orar por nuestras necesidades, no por nuestras avaricias. Fíjate, déjeme comparto un artículo que leía mientras estudiaba este tema y que se me hizo muy puntual para ese tema. Estaba en la revista Forbes y esa revista decía lo siguiente, decía, Estados Unidos alcanza un nuevo récord de personas sin hogar. A principios de este año había más de 653,000 personas sin vivienda, la cifra más alta desde el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, desde que empezó a contabilizarlo en el 2007. Y cuando leía esto, estaba diciendo que ha aumentado un 12% las personas sin hogar. Y yo quiero que usted note algo, no está hablando de un país de tercer mundo, está hablando de un país de primer mundo. Y esto es bien importante.
porque lo que se viene va a ser muy difícil y se está viendo a partir de ya. Decía lo siguiente: ha aumentado un 12%. Entre los factores que influyeron en este aumento se encuentran la pandemia de COVID, la epidemia de drogas, la escasez de alimentos, la falta de casas, y dice, la dificultad de encontrar un hogar, el mantenimiento de un hogar para muchas personas con bajos ingresos. Eso es lo que está pasando en este país. Continuaba este artículo diciendo, California, que es donde vivimos nosotros, se enfrenta ahora a una crisis de indigencia provocada por la falta de vivienda accesible y la pobreza. Lo dice la Universidad de California de San Francisco. Otro artículo en esa misma revista, pero en otro lado, también hablaba de que el 65% de los estadounidenses vive al día. Vive día a día. No tiene capacidad de ahorro, dicen, por lo que están ganando, dice, ya no les está dando chance ni de ahorrar. Todo lo que está entrando, así mismo lo están dando. El 65% de los estadounidenses. Estamos hablando de un país de primer mundo. Y sí, decía lo siguiente: no tienen capacidad de ahorro, están expuestos a quedarse en la calle frente a cualquier imprevisto, un accidente de salud, muerte de un familiar, el alza de impuestos, una inflación récord como vive el país ahora. Y decía, obliga a muchos a endeudarse o a buscar otras fuentes de financiación. De hecho, al menos 29 millones de estadounidenses tienen 2 o más trabajos. ¿Usted ha visto todo esto pasar? Yo lo he visto. Y es cierto. De hecho, esta revista le llamaba los nuevos pobres de Estados Unidos. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de todo eso, el Señor tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de los suyos. Él nos indica, nos dirige y nos dice, ora por un día a la vez. Y cuando yo me ponía a ver esta oración de Jesús, y me ponía a ver el contexto en el que el Señor lo hablaba, y en ese tiempo había muchos trabajadores de los cuales se le pagaba el día, cada día se les daba su paga. O sea, no se esperaban a la semana o algo, sino que vivían al día, se les pagaba y ese día, con ese dinero ellos iban y compraban sus alimentos para ese día. Entonces usted se imagina, el Señor, cuando les decía el Señor, pidan el alimento para este día, Él sabía que una enfermedad podía llegarlos a que ellos sufrieran una ansiedad de no tener para sus alimentos. Y Jesús les instruía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y para nosotros puede parecer redundante, pero para los lectores de ese tiempo en el que el Señor le estaba hablando, era una petición urgente, porque vivían al día a día. Y yo veo que la idea que Dios da, como el alimento que dice aquí del pan, no está diciendo o no está quitando la responsabilidad de trabajar, sino que está diciendo, incluso aunque tengas esa capacidad de trabajar, estás pidiéndole al Señor, Señor, dame el pan cada día, dame las fuerzas, dame la salud, para poder ir y obtener eso que tú me has dado. O sea, reconocer que todo proviene de Dios, ¿sí o no? Y yo veo una lección también aquí, que muchas veces fácilmente se olvida el Señor, o se nos olvida el Señor, cuando la riqueza aumenta. La riqueza aumenta, la autosuficiencia empieza a nacer, y muchas veces el mundo presenta la autosuficiencia como una virtud.
Y Deuteronomio capítulo 8 encontramos una amonestación que hace el Señor a su pueblo. Y le decía lo siguiente, Deuteronomio capítulo 8. Dice el versículo 10, capítulo 8, versículo 10, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y dice el 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y dice el 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Y sabe qué? Cuando hay abundancia, muchos se olvidan de Dios. Se olvidan hasta de darle gracias a Dios. Ni por los alimentos oran ya. Gracias, Señor, porque me diste esta comida. Y cuando se les multiplica, se vuelven autosuficientes y independientes. Y todo esto, hermanos, nos lleva a que el Señor busca, Él quiere que nosotros podamos venir a Él y pedirle por nuestro pan de cada día, a pesar de que tengas el pan diario. Porque sabe que cuando usted ora por el pan diario, usted está reconociendo que eso ha provenido de Dios. Tenemos que hacerlo así. Es una buena oportunidad cada vez que tenemos el alimento de darle gracias a Dios, porque sabemos que Él lo ha suplido. No fue nuestras fuerzas, no fue por nuestro conocimiento. Cuando Jesús nos enseña a orar por el pan diario, nos recuerda acerca del cuidado continuo que Él tiene. Eso nos recuerda. Nos recuerda que Él tiene cuidado de nosotros todos los días. Él provee no solo el alimento material, sino también el sustento espiritual, ¿sí o no? Él lo provee. Todo lo que es necesario para perseverar fielmente, para avanzar en este camino terrenal, mientras vamos a la tierra celestial. Vivimos tiempos difíciles y se aproximan tiempos más difíciles. Y quizás pueda levantarse incertidumbre, ansiedad, y puede tocar la puerta debido a alguna necesidad básica o dificultades. Y muchas veces puede llevarnos fácilmente a cuestionar y decir como aquellos niños: ¿de dónde vamos a sobrevivir mañana? Y estaban todos angustiados, no estaban sin descansar. Y la palabra nos dice que dormirás en paz sabiendo que tu confianza está ¿en quién? En Dios. Y cuando hacemos un análisis de la palabra pan en la Biblia, es un simbolismo de provisión divina. Y el término cada día es un llamado a confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. El acto mismo refleja el reconocimiento de decir: Señor, yo sé que tú eres el que provees mis necesidades básicas cada día.
Culturalmente, esta confianza estaba arraigada en el acuerdo que el Señor había dado al pueblo sobre el maná. ¿Recuerdan el maná? El Señor les hizo llover maná del cielo milagrosamente y la gente tenía que ir y recogerlo una vez al día para ese día. Tenía que salir y recogerlo para ese día. De hecho, cuando yo veo las Escrituras, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra lechem para pan. Y no solo para referirse al producto alimenticio, sino también metafóricamente representando comida o sustento general. No nomás el alimento, lechem. Hablaba de el sustento general. En Proverbios, capítulo 30, versículo 8, este Proverbios, escrito por Salomón, decía lo siguiente: si no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan. Esta palabra pan habla del sustento. Dice, manténme del pan, ¿qué dice? Necesario. Fíjese cómo le estaba diciendo. Estaba orando para que Dios le impida volverse autosuficiente. O sea, no me des riquezas ni pobrezas. Manténme del pan necesario. No quería una vida de puras bendiciones en sobremanera, sino más bien decía, Señor, quiero tus bendiciones, pero que sean equilibradas. Que haya un equilibrio. Ni mucho ni poco. Él estaba razonando y diciendo, si me das demasiado, me puedo volver independiente, no acordarme de ti. Si me das demasiado, me puedo volver una persona que autosuficiente. Y si me das poco, me puedo volver un ladrón. Y puedo robar y profanar el nombre de Dios. Así que mejor dame lo necesario, Señor. El pan diario. Estaba confiando en el Señor. Estaba diciendo, mi seguridad está en ti. Eso es lo que estaba diciendo. Y entonces estaba listo para ofrecer sus palabras al Señor. Regresamos a Mateo 6:11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando usted nota, dijimos, se ve la primera petición del Señor por lo material y por lo necesario. Y después viene lo espiritual. Estaba diciendo el Señor Jesús, debes de orar de esta manera. Ora que el Señor te dé, que el Padre te dé lo necesario. ¿Y sabe una cosa? Es bien difícil entender o escuchar y tratar de discernir lo espiritual si hay una angustia por las necesidades básicas. Si hay una angustia por las necesidades básicas, pierdes de punto de vista de lo espiritual. El Señor puede estar hablándote y hablándote y hablándote, pero como hay una necesidad básica, elemental, pues estás bien preocupado y te pasa por encima nada más la palabra de Dios. Por eso el Señor decía, ora de esta manera, pide que el Señor te dé el pan diario cada día. No está diciendo el Señor, yo sé que tú necesitas esto. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Yo sé que tú lo necesitas. Yo sé tus necesidades materiales. Pero luego dice el Señor, después de eso nos enfocamos en las cosas espirituales. Y eso es bien interesante, porque estamos hablando de una oración al Señor, glorificando a Dios. Estamos hablando de que el Señor Jesús nos enseñó que Él sabía y Él conocía que las necesidades básicas son necesarias. Él no era ajeno a que el hombre necesita cosas materiales.
El Señor sabía que una persona con una necesidad básica no iba a poder recibir lo espiritual. De hecho, hay un ejemplo. Cuando usted va y ve la alimentación de los 5,000, ¿recuerda aquellos? Que decían, mándalos a casa, Señor. El Señor dijo, no, aliméntenlos. Denles de comer. Y yo veía que el Señor nos suplió el día de hoy. Y si no, pues el Señor le va a suplir el día de hoy. Y yo quiero hacer una dinámica. Nunca he hecho nada de esto, pero por algo el Señor me mostraba que hiciéramos esta dinámica. Y los sugieres van a pasar y le van a dar a usted un pedazo de pan, como una forma simbólica. Pueden pasar. Quiero que usted lo tome en sus manos. Si tiene hambre se lo puede comer si gusta, ¿no? Pues no pasa nada. Gracias, hermano. Y mientras yo estaba estudiando para el mensaje de hoy, quería hacerlo un poquito más personal, porque el Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ¿sabe una cosa? El Señor nos ha bendecido con muchas cosas. Y tenemos lo necesario y lo básico. El Señor lo ha hecho. Y si no, el Señor el día de hoy le está confirmando, yo te doy el pan necesario. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Usted solamente se tiene que ocupar de las cosas de Dios. Su mente, su corazón debe de estar en el lugar correcto con Cristo. ¿Y sabe qué? Él se ocupa de sus necesidades básicas. Vaya conmigo a Mateo 14, versículo 13. Y dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y dice el 14, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan de comer. ¿Verdad? Porque cuando dice compren de comer, está hablando de pan, ¿sí o no? De algo que sustenta. Que compren de comer. Y dice el 16. Jesús le dijo, ¿no tienen necesidad de irse? ¿Qué dice? Dadles vosotros de comer. Y dice el 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y dice el 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los dio, y dice, y los discípulos, a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice el 20, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y dice el 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Fíjese que al principio
Cuando usted mira este capítulo y estos versículos, usted mira que los discípulos dicen, es mucha gente, mándalos para que vayan y coman y compren algo para comer. Pero el Señor le dice, no, ustedes denles de comer. Y yo veía una cosa aquí, el Señor está atento a las necesidades básicas. Él sabía que era importante también, que ellos necesitaban comer. Y el Señor multiplicó los peces y los panes y se los dio. Y fue una bendición milagrosa de parte de Dios, el sustento que les dio a esta gente. ¿Y sabe qué? Su mente estaba en el lugar correcto y ellos estaban en el lugar correcto, estaban con Jesús. Y donde están las personas en el lugar correcto, con la persona correcta, que es Jesús, no hay falta, ni hay necesidades básicas de lo necesario, como lo son el pan, como lo son el alimento. Y muchos se pierden en la búsqueda por el pan material de cada día y pierden el verdadero pan del Señor, el pan de su palabra. Fíjate, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, nos habla de lo que pasó al siguiente día. Juan capítulo 6, versículo 22, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, dice el 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y dice el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y dice el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Dice el 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, ¿qué dice? El pan y os saciaste. Dice el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense la respuesta de ellos. Ellos entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y el 30, la respuesta, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Yo me pregunto, ¿qué no el Señor los había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Y la pregunta de ellos es, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Le dicen a Jesús. Dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos seguían sin comprender y decían, Señor, pues danos siempre de este pan. Dice el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, ¿qué dice? Tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, hay un pan que es mejor que la comida. Hay un pan, un sustento diario que es mejor que el sustento material. Y es el que se obtiene y que cuando lo obtienes nunca más tendrás hambre. Que cuando lo tienes y crees en el Señor nunca más tendrás sed. Porque Él es también el agua viva. Nos dice Juan 7:37, lo puede leer después. Nos habla de que el que cree en Él, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros.
Él es nuestra necesidad más profunda, no el pan diario. Él es nuestra necesidad espiritual más profunda. Él es la fuente eterna de satisfacción. Por eso decía delicias para siempre a su diestra, el salmista. Y yo quiero que usted sepa que el compromiso, al menos que yo tengo, es con el Señor. Y cuando usted viene aquí, mi compromiso es de preparar la palabra que Dios me ha indicado para darla al pueblo. Y yo quiero que usted sepa que aquí siempre estará la mesa servida, espiritualmente hablando, siempre va a estar la mesa servida. Si venga usted el miércoles o el jueves o el domingo, siempre va a encontrar alimento, pero usted tiene que hacer el esfuerzo de tomar ese alimento que Dios le quiere dar. El Señor nos da su alimento espiritual, como la palabra del día de hoy, y nos suple también la material, pero la forma en que nosotros podemos conocerla, la forma en que el Señor puede hablarnos como congregación, es estando unidos y juntos, o juntos y unidos, porque podemos estar juntos pero no unidos. El pan de la palabra de Dios siempre estará servida, y eso es más importante que el pan material. Así como el pan o el alimento y el agua son necesarios para nuestro crecimiento carnal también, o para nuestro cuerpo, también es lo espiritual, el pan de la palabra de Dios. Siempre hay delicias a su diestra. Jesús enseña que usted puede pedirle a Él. Jesús enseña que usted puede decirle: Señor, dame el pan de cada día. Pero ¿qué sucede cuando nosotros reconocemos esa misma dependencia respecto a lo espiritual? Nos encontramos entonces con otro tipo de pan, uno que es más fundamental, uno que es espiritual. Y sabemos que nuestros cuerpos requieren nutrición, lo sabemos, pero también nuestro espíritu requiere. Y cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida, tú ocupas más de mí. Y el que venga a mí nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Él es la provisión que nosotros necesitamos. Y todo el que le busque de corazón abierto y dispuesto, el Señor está siempre dispuesto a suplir las necesidades. ¿Sí o no? Siempre. Lo invito a que se ponga de pie, hermano. El Señor no quiere que olvidemos que Él es la fuente verdadera de nuestra provisión. Que no caigamos en la autosuficiencia por las bendiciones abundantes, pero tampoco que nos afanemos por obtener las cosas materiales o necesarias, sino que podamos venir al Señor y podamos abiertamente y humildemente pedirle al Señor: Señor, danos el pan diario, cada día. En Mateo 6:33 se los leo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos: Señor, quiero siempre buscar primeramente tu reino? Quiero siempre, Señor, buscar primeramente las cosas espirituales, porque las materiales yo sé que tú me las vas a suplir. Quiero mantenerme firme, Señor, sobre la roca, sabiendo que tú eres el que me sustentas, que tú tienes el manjar espiritual que solo puede venir desde los cielos, que tú provees, Señor, a los tuyos, a
aquellos que confían en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios proveedor, nuestro Dios poderoso, el Señor de nuestra paz. Eres mi pastor, Señor. Tú eres, Señor, nuestra victoria. Señor, en esta tarde venimos reconociendo, Señor, que tú eres nuestro sustentador. Que tú buscas, Señor, por medio de la oración que nos muestras y que enseñaste a tus discípulos y que nos enseñas ahora, que nosotros vengamos humildemente, Señor, y aunque muchas veces tenemos el pan, lo básico, nosotros te pidamos, Señor, por esas cosas básicas. Porque aún, Señor, cuando las tenemos, todo proviene de ti. Al final de todo, Señor, tú eres el que nos da las fuerzas, tú eres el que nos das la salud, tú eres el que suples todas nuestras necesidades, conforme, Señor, a tus riquezas. Señor, así como el día de hoy tú proveíste, Señor, este pedacito de pan, nos es hoy un recordatorio, Señor, de que no tenemos que preocuparnos por el pan diario, así como aquellos niños, Señor, porque tú nos lo das. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado a cada uno. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus proezas, por los milagros, Señor, de el día de hoy. Simplemente con respirar, con despertar, es un milagro, Señor, que muchos no pudieron obtener. Te damos gracias, Señor. Te pido por las necesidades de mis hermanos. Tú conoces, Señor, si hay alguna necesidad, mejor que nadie. Y si alguno, Señor, todavía no ha probado de esa satisfacción que tú das, Señor, profunda, que pueda acercarse a ti, Señor, y pueda probar, bebiendo de esas aguas, Señor, vivas, conociéndote a ti, el pan de vida. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí. Tú que conoces las necesidades, Señor, las ponemos en tus manos. Tú, Señor, que suples, a ti venimos, porque tú escuchas la oración. Tú escuchas, Señor, cuando la oración viene de un corazón contrito y humillado, cuando es una oración conforme, Señor, a tu voluntad. Y sabemos, Señor, que el pan necesario de cada día es una oración conforme a tu voluntad. Así que oramos y oramos creyendo, Señor, que tú eres proveedor. También, Señor, a nuestros hermanos que están en casa, que no pudieron dormir por alguna enfermedad, por algo que haya venido a sus vidas, Señor, te pedimos por ellos. Que donde ellos estén, Señor, tú los restaures su salud. Que donde ellos estén, Señor, tú sanes sus dolencias, porque esa es una oración también de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que oremos los unos por otros, por los que están enfermos, Señor. Te damos gracias. Que mientras continuamos, Señor, conociéndote más y más cada día, podamos llenarnos del conocimiento de tu voluntad. Podamos llenarnos del conocimiento de ti, Señor, para no pecar contra ti y para poder vivir una vida eficaz, que te honre, que caminemos conforme a tus propósitos, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien.
y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Cántalo conmigo. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que conoce cada necesidad que tenemos. Tú eres el que puede proveer, porque tú eres, Señor, todopoderoso. No hay nada fuera de tu poder, y tú me ves a cada necesidad, Señor. Tú eres mi buen Padre. Señor, yo decido hoy confiar en ti por cada necesidad que tengo. Confío en ti, Señor. Vamos a cantar. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, Señor. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna.
Un aplauso a nuestro Señor. Te adoramos hoy. Gracias, Padre. Quien confía en el Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.